Marta, muchísimas gracias. Excelente conferencia y claramente nos resuelve muchas dudas que ya nosotros pues hemos podido discutir internamente en nuestro grupo contigo, pero claramente sí sigo siendo un convencido que una de las importancias de tenerte a ti junto con el resto del grupo es poder definir ese tipo de intervenciones. A veces uno escucha diferentes grupos y uno podría empezar a lo que dices tú finalmente, de grupos que usan fibra en todos los pacientes, grupos que usan fibra en las primeras 72, grupos que usan fibra antes de canular, etcétera. Nosotros, como tú muy bien lo mostraste en la estadística, pues le hemos hecho fibra al 30% más o menos, cuando hemos discutido muy claramente la indicación, riesgo-beneficio, etcétera, y creo que pues los resultados siguen siendo positivos gracias a la experiencia que hemos ido cogiendo todo el grupo y al acompañamiento que tú nos has hecho. Eh, Esto creo yo que es una situación que se nos va a seguir presentando. Como tú muy bien lo decías, nosotros llevamos 3 años con la terapia ECMO en la clínica, en Sommer, pero claramente este año es un año completamente distinto a los dos anteriores. El ECMO respiratorio se nos disparó en el último semestre, entonces más bien diríamos en el último trimestre, ya llevamos 14 niños montados, solamente respiratorios. Y si sacáramos en el grupo que tú mostraste el bebecito que tuvimos con la hernia fragmática y el otro recién nacido con la sospecha de la enfermedad ciliar o el déficit congénito de surfactante, pues son 12 pacientes respiratorios en los últimos 3 meses. Donde el adenovirus claramente ha cobrado una preponderancia enorme. Nosotros ya llevamos 10 niños con adenovirus, con unos resultados que son compartidos, una mortalidad del 40%. Y pues nosotros no hemos sido muy juiciosos, creo yo, en la discusión de este tipo de terapias coadyuvantes para este grupo de enfermedades virales contigo y con infectología y nosotros en el grupo. Y pues ahora creería que por ahora los resultados han sido positivos teniendo en cuenta lo reportado por la literatura. Yo no sé si habrá que ser más estrictos o esperar llenarnos más de razones o de bibliografía o de los reportes de otros grupos para mirar si nos encaminamos a arriesgarnos con medicamentos como antivirales, terapia inmunomoduladora, la gamaglobulina, etcétera. Sí, obviamente tenemos más fácilmente poner un corticoide, pues esa parte sí no es difícil, pero yo creo que esa parte nos cuesta todavía desde lo económico y de tomar la decisión de usar un tipo de terapia así. Nada, Marta, muchísimas gracias por la información, por todo lo que nos mostraste. Yo no sé si en el grupo o en el auditorio estén grupos de intensivistas o de homólogos o de más grupos que estén montando ECMO o gente que no esté montando ECMO y tenga algún tipo de pregunta o algún tipo de intervención que quiera agregar. Creo que es un espacio muy chévere para comentar casos que hayan tenido o la experiencia de cada grupo respecto a lo que hemos venido hablando durante la noche de hoy. Entonces dejo los micrófonos abiertos o el que quiera poner la manito o algo en el chat, están todos invitados a poder participar. Pues sí, me gustaría pronto escuchar si alguno de los neumos que está acá tiene experiencia. Dale, Lore, dale, por favor. Bueno, buenas noches. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, doctora. Muchas gracias por la presentación. Pues no, solamente quería agregar que, digamos, nuestra experiencia también en ECMO respiratorio y con adenovirus, pues en la fundación se ha venido construyendo, igual que yo creo que la de todos los equipos, frente pues a la nueva situación que afrontamos con este virus. Digamos, como para agregar frente a estas terapias, digamos, como que hemos visto que algunos grupos reportan, nos llama la atención, por ejemplo, en algunos pacientes, en algún paciente en particular que tuvimos con una respuesta inflamatoria muy marcada frente a infección por adenovirus. Tuvimos una experiencia, y no sé si aquí está el grupo de Bucaramanga, pero nosotros colocamos el CytoSorb y a nosotros particularmente nos fue muy mal, en el sentido de no hizo daño al paciente y nada, no cumplió un poco las metas y expectativas que teníamos, pero no sé cómo han manejado, dado que el CytoSorb fue el filtro, que realmente no es un filtro, sino que realmente atrapa gran cantidad de medicamentos y no vimos la respuesta, digamos, en la modulación como que esperábamos, pero sí vimos cómo atrapaba los sedantes de una manera impresionante. Nos tocó cambiar antibióticos porque los atrapaba
claramente también este sistema. Entonces, digamos que frente a esas otras terapias que usamos para regular estos pacientes con adenovirus y respuestas inflamatorias muy marcadas, nuestra experiencia particular pues, con el CitoSolv no fue muy buena. Nosotros hemos usado inmunoglobulina en estos pacientes, como dice pues el doctor Byron, claramente hay algunas restricciones y la parte económica pues para todos nos es más fácil colocar corticoides. Y yo quisiera agregar que nosotros hemos intentado, estamos empezando a usar en algunos pacientes una estrategia HAT, especialmente cuando vemos mucha oxidación, adicionando, pues digamos, hidrocortisona, vitamina C. No usamos tiamina porque digamos que tuvimos una restricción porque no hay como un registro INVIMA específico pues para colocarla endovenosa. La tenemos, una mamá nos facilitó más de 25 ampollas, pero pues cuando fuimos a colocarlas, claramente la parte de farmacia nos puso ahí como una restricción. No sé si otros grupos han tenido, digamos, aparte de las fibras, como ya explicó la doctora, que hacemos de manera temprana, revisando los casos, especialmente, como usted decía, por procesos atelectásicos y cuando vemos, pues, para toda la parte de limpieza bronquial de los pacientes. En algunos pacientes más que otros podemos llegar a hacer 2 o 3 fibros y usualmente, así como usted lo reporta, tratamos de hacerlo tempranamente si pues el paciente cursa como con esos hallazgos de atelectasias persistentes, secreciones espesas, etcétera. Nos ha ido, pues, digamos que con la experiencia que tenemos, de pronto ahorita, mal contados, llevamos también de solo específico de adenovirus, alrededor de unos 15 de pronto. Así como usted lo dice, muy temprano, pero no sé si ustedes tienen experiencia con otras terapias coayudantes, especialmente en la parte postviral, o si otros de los equipos tienen experiencia. La de nosotros pues está arrancando con los que les decía, los 14 a 15 pacientes que hemos tenido, pero pues no sé si alguien más puede comentar si le ha ido bien con alguna cosa en particular. Muchas gracias, Lore. Martica, no sé si quieres responder eso, pues, de lo que hemos hecho, lo que no hemos hecho con estos niños con adenovirus. No, realmente ahí sí el doctor Ruz tenía la mano levantada, doctor Byron. Vale, responde eso y ya le damos el paso. Sí, realmente pues en el postviral prácticamente pues la terapia ahí va a ser los esteroides y la terapia broncodilatadora. Si ya hay una bronquiolitis obliterante establecida pues con los criterios, realmente más allá del esteroide y el uso de acitromicina 3 veces a la semana, junto con el esteroide inhalado, pues más allá de eso, realmente no hemos usado el Montelukast. Es una de las terapias, digamos, como débiles para este tipo de pacientes, pero realmente en el postviral sigue siendo el esteroide inhalado y los broncodilatadores, pues lo que más se usa. El uso de acitromicina se disparó un poco en los broncoconstrictivos, digamos, como no asociados a atopia, pero es una terapia que realmente todavía no tiene una evidencia, ¿cierto? Entonces, seguimos muy corticos en ese tratamiento. Muchas gracias, Martica, por la respuesta y gracias, Lore, por contarnos la experiencia de ustedes y lo que han venido haciendo. Miguel, yo vi por ahí que levantó la mano. Hola, buenas noches. Doctora Marta, muchas gracias por su charla, bastante interesante. Yo voy a hablar de otro punto de vista, del punto de lo que nosotros hacemos en nuestra clínica Cardiovit. Es básicamente más ECMO cardíaco. Hemos tenido 4 respiratorios con esta pandemia, pero básicamente nuestro número, llevamos 84 pacientes en ECMO. Es la experiencia cardiovascular. Yo quería preguntarle si hay alguno de los grupos que hacen cardio o que han tenido pacientes con hemorragias pulmonares, con formación de trombos en el árbol endobronquial, han tenido la experiencia de uso de RTPA como terapia coadyuvante. Lo decimos porque tuvimos un paciente de un postoperatorio de un Fontán que tuvimos un accidente quirúrgico, hemorragia masiva, choque hemorrágico, sobreanticoagulado, politransfundido. Tapó todo el árbol endobronquial porque fuera de eso tenía colaterales importantes endobronquiales y aortopulmonares. Tapó todo el árbol bronquial con trombos, e inclusive el fibro costó trabajo pasar para poder romper los trombos y utilizamos RTPA. Y fue interesante porque la verdad que para nosotros la terapia fue exitosa. Pudimos limpiar ese árbol endobronquial.
No sé si alguien del grupo tenga alguna experiencia o algo similar en algún caso específico. Y completamente de acuerdo. Yo creo que los pacientes que nosotros hemos tenido con problemas parenquimatosos pulmonares, atelectasia, yo creo que la fibra ha sido una gran herramienta para poder liberar y mejorar la hemodinamia respiratoria de esos pacientes. Yo me acuerdo que nosotros tuvimos uno, en ese, obviamente el de la cardio lo conozco, tuvimos uno, me acuerdo en Sommer, que fue un niño también de los primeros respiratorios, creo que fue el neonático de la hernia diafragmática, que era muy sangrón, pero la verdad es que este siempre fue sangrón, entonces la verdad no tuvimos esa experiencia que tuvimos o que tenemos con este niño de la cardio, de esos coágulos tan horribles por la vía aérea. Yo no sé si alguno de los otros neumólogos o Lore con la experiencia que han tenido en cardio infantil o el resto de grupos que están, alguien ha hecho eso, eso que cuenta Miguel era una cosa miedosísima o es porque uno aspira al niño y le salen moldes de coágulos de sangre. Y obviamente el pulmón era blanco, pero por toda la hemorragia pulmonar tan brava que hizo. Ujú. Nosotros hemos tenido esos niños así, pero sí los tacos de moco horribles, y yo creo que no hay mayor felicidad para un neumólogo que hacer una fibra en un niño en ECMO, porque es que se puede demorar todo el tiempo que quiera y poder sacar todo lo que necesita. Yo no sé si esa pregunta que hace Miguel, que es importantísima, si alguno de los otros grupos la ha tenido, o qué tipo de herramientas han utilizado para poder romper todos esos trombos en la vía aérea, o esos coágulos reales de este niño en la vía aérea. Nosotros tomamos esta terapia viendo los pacientes de bronquitis plásticas, que en los bronquíticos plásticos con postoperatorio de Fontan lo que hacen es inhalados RTPA para sacar esos moldes. Entonces la revisión que hicimos, y no hay mucho, prácticamente fueron como 3 o 4 artículos lo que pudimos conseguir. Homologamos esta parte para este paciente y la verdad que la terapia fue un éxito. No, la verdad, Byron, de nosotros de la cardio, recuerda que nosotros en la pediátrica polivalente hacemos solo ECMO respiratorio, pero no veo a Daniel o a nadie del equipo de la UCI cardiovascular si ellos tienen experiencia, como habla el doctor Miguel, frente a pacientes cardiópatas con ese tipo de patología. La doctora Andrea Soler está levantando la mano. Dale, Andrea. Dale, Andrea, dale, tranquila. Muchas gracias, gracias Martica por tu charla, de verdad que es un panorama al que nos hemos visto enfrentados y pues que efectivamente los grupos pues se están construyendo. Realmente pues la experiencia es muy cortica porque pues es en Country, que fue un grupo que empezó hace muy poco a manejar pacientes con ECMO respiratorio, pero quería preguntarte pues al grupo de ustedes que tiene obviamente mucha más experiencia, si ustedes tienen como un tiempo para toma de TAC o depende de la evolución del paciente. Es que a veces se toma la tomografía muy temprano y pues claro, estos niños con bronquiolitis, sobre todo pues estas infecciones severas que hacen por adenovirus, que claramente si hacen un cuadro tan severo pueden tener secuelas, pero muchas veces esas tomografías tan tempranas nos pueden llevar a tomar decisiones precipitadas frente a ciertos manejos y más que son pacientes que no van bien. Entonces quería preguntarte qué experiencia tienes tú en la toma de la tomografía o depende como de cada evolución. Pues gracias, Andrea. Andrea es una de las neumólogas. Muchas gracias por estar acá. Realmente el doctor Byron y mis compañeros de pronto me corregirán, pero no la hacemos de manera temprana, precisamente por lo que tú estás diciendo. Tal vez de esos pacientes, el adolescente con ese H1N1 y la coinfección fue tal vez de los que se le hizo de manera antes, te estoy hablando de los primeros 15 días, ¿sí? Pero al resto de pacientes ha sido después del mes. O sea, mira que para el criterio de bronquiolitis obliterante hablamos de 6 a 8 semanas. Entonces, si no tratamos de hacerla realmente temprana. Es una de las decisiones que tomamos casi siempre después del mes. Y a los pacientes que de pronto se la quisimos hacer temprano, que fue los de sospecha de congénita intersticial, pues la verdad estaban muy graves y no nos daba para trasladarlos, ¿cierto? Ya el doctor Byron tiene todo un protocolo pues de traslado del paciente a la tomografía,
pero la pulmonar realmente, doctora Andrea, no la hacemos de manera temprana. Muy diferente pues a la del cráneo, ¿cierto? Por el riesgo de hemorragia, pues es otro panorama. Pero no, por lo mismo que tú estás diciendo, o sea, hacer una tomografía a un niño con adeno a los 15 días, eso es terrible, pues. Entonces, nunca, no antes del mes, realmente, e idealmente después de la sexta semana. Muchas gracias. Nosotros llevamos, como yo les decía al principio, este año ha sido el año que más hemos tenido, comparado con los anteriores, y claramente este año ha sido el año de los ECMO respiratorios. No lo tenemos de rutina dentro del programa de los niños con ECMO, y lo hemos hecho en niños que han tenido cuadros pulmonares como que la evolución no ha sido tan fácil y tan tórpida, y que de pronto ya llevamos 10 días y no hemos podido bajarle mucho a la máquina, tal. Vale la pena decir que nosotros todos, solamente uno de los ECMO respiratorios que hemos hecho ha sido venovenoso, por eso todos han sido venoarteriales. Entonces, cuando vemos que nos ha sido muy difícil poder disminuir parámetros del ECMO y tal, entonces lo hemos considerado. No lo hacemos de rutina, o lo hemos hecho en este niño que les contó Marta, que nos tocó llevarlo luego a una cirugía para hacerle decorticación, todo esto, y otro niño que tuvimos mucho tiempo en ECMO, un niño que también fue un adenovirus, pero tuvimos 39, 41 días en ECMO, si no estoy mal, y la evolución no era buena. Entonces ese niño también, aprovechando que en algún momento tenemos que llevarlo a TAC de cráneo, pues aprovechamos y le hicimos un TACAR. No es en todos. Yo en lo personal pienso que estamos en mora de eso, porque a veces uno se guía mucho por la radiografía de tórax, y cada vez, como se ha demostrado, creo que la radiografía de tórax, no sé si los neumólogos piensan otra cosa, en ese área cada vez pierde más fuerza. Estos niños, por ejemplo, este niño que les cuento que lo llevamos a un TACAR después de 40 días de ECMO, la placa de tórax no se veía tan mala, y fuimos a ver el TACAR y eran unos pulmones destrozados. No sé si te acuerdas, Martica, el niño Joshua, que tiene unas bronquiectasias y unos pulmones bastante enfermos. Ese niño pues claramente nos llevó a ir limitando la terapia, porque la verdad es que el compromiso pulmonar era tan severo que claramente se iba a morir. Y uno miraba la radiografía y no se veía tan mal. Yo estaba buscando información de eso, como intentar si realmente es un examen de rutina. Claramente no es un examen de rutina. Los grupos, cuando uno mira los grupos grandes, el Karolinska, los grupos alemanes, los grupos italianos, y en Estados Unidos los llevan dependiendo de la evolución del niño, y cuando claramente llevan más de un mes en ECMO. Entonces, en ese caso, como que deciden tomar un TACAR pensando en la decanulada y pronóstico, etcétera, etcétera. Nosotros la verdad no lo tenemos rutinizado, lo hemos hecho en pacientes que han tenido una evolución muy mala y que el compromiso pulmonar es tan severo, y que hacemos las ecografías y vemos cosas raras, ahí hemos considerado hacer el TAC de tórax. Pero el resto no lo tenemos de rutina. Creo yo que con el tiempo iremos avanzando más en el momento en que definamos que el paciente podrá moverse, hacerle un TAC, porque claramente nos da mucha más información que una radiografía de tórax. Pero como dice Marta, pues obviamente eso dependerá mucho del germen que hayamos encontrado y de la evolución de la historia natural de ese compromiso pulmonar. Yo iba, doctor Byron, pues veo que el doctor Gus se fue, pero iba a meter una intervención en la parte de la hemorragia. Cuando tuvieron ese paciente en la cardio, la doctora Niño me escribió, y realmente nosotros pues no hemos tenido tampoco ningún tipo de experiencia con el RTPA, pero sí con factor 7 activado. Otra de las neumólogas, la doctora Olga, en algún momento un paciente con lupus, con una hemorragia alveolar muy grave, se le puso factor 7 activado en la vía aérea y mejoró. Pues ha sido como las experiencias con hemorragia alveolares graves, pero no con RTPA. ¿Listo? Yo no veo más manos levantadas, ni más mensajes ni preguntas en el chat. Marta, muchas gracias por haber compartido este espacio con nosotros hoy. Para los que siguen conectados a pesar de la hora de los diferentes grupos, vamos a intentar nosotros desde el grupo de Medellín intentar aunar todas estas experiencias de todas las personas que han venido manejando ECMO, y lo que hemos venido creciendo los grupos que hacemos ECMO, y más en ECMO respiratorio, por toda esta prevalencia y esta incidencia que estamos viendo ahora en esta pospandemia. Y bueno, esperamos que se nos sigan conectando. Invitadísimos el grupo de neumología pediátrica a todas las intervenciones que hagamos. Soy un convencido que estos pacientes claramente necesitamos la ayuda de ustedes para tomar muchas decisiones. Con Marta, gracias a Dios, la podemos llamar a cualquier hora, nos colaboró un montón, está súper comprometida con nosotros y con el programa. Entonces eso ha sido una ayuda fantástica para nosotros y nuestros pacientes.
Gracias, Marta, por el espacio, gracias por la ayuda que nos das y gracias a todos por haberse conectado. Para, si quieren compartir la información de la conferencia con sus diferentes grupos, esta conferencia queda montada en el blog del doctor Pablo Vázquez, que se los estoy compartiendo en este momento en el chat, que lo pueden ver en YouTube después, para quienes quieran luego compartir la conferencia de Marta en sus diferentes grupos. Gracias a todos por conectarse. Marta, una vez más, muchas gracias. No, ustedes. Y nos vemos en la próxima. Bien. Dale, feliz noche para todos. Hasta luego.